tardes. Nosotros vamos a presentar la unidad 3, que es configuración y administración del espacio en disco. El equipo está conformado por Iván, Kenneth, Víctor y yo, Corazón. Lo que se va a ver en esta exposición son 4 temas principales, que son estructuras lógicas de almacenamiento, segmentos, memoria compartida e instancias múltiples. El primer tema, 3.1, estructuras lógicas de almacenamiento. Para la gestión del almacenamiento de una base de datos, tenemos 4 conceptos básicos. Estos nos ayudan a comprender de una mejor forma en cómo se almacenan los datos. El primero que tenemos se les denomina bloques. Estos se tratan de la unidad más pequeña. Si estos no fueran múltiples del bloque del sistema, se añadiría un trabajo extra, ya que el sistema debería obtener más datos de los estrictamente necesarios. El segundo, las extensiones. Se forma con uno o más bloques. Cuando se aumenta el tamaño de un objeto, se puede usar una extensión para poder incrementar su espacio. El número 3, los segmentos. Estos son un grupo de extensiones que se forman un objeto de la base de datos. Los más comunes que tenemos pues sería una tabla o un índice. El espacio de tablas está formado por uno o más data files. Estos data files solo pueden pertenecer a un determinado table space. El almacenamiento de los objetos de la base de datos, tablas e índices, no se realiza sobre un archivo o archivos físicos. Estos se hacen a través de estructuras lógicas de almacenamiento que tienen por debajo estos archivos físicos. Estos se independizan las sentencias de creación de objetos de las estructuras físicas de almacenamiento. Esto más bien nos resulta útil porque nos permite que los espacios de los objetos se asignen a nuevos espacios en disco. Ahora, por otra parte, tenemos el administrador de la base de datos. Este administrador puede crear o borrar nuevos espacios lógicos de objetos. También los puede añadir, también los puede eliminar. Ficheros físicos de soporte utilizados como espacio temporal de trabajo. También puede definir parámetros de almacenamiento para datos, para objetos y para múltiples cosas. En nuestro caso, en el caso de Oracle, sobre los ficheros físicos de datos, data file, aquí es donde se definen los table space. Por lo tanto, una base de datos de Oracle se compone lógicamente de table space y físicamente de data files. Aquí su creación es muy sencilla. Utilizamos la sentencia create table space, create table space usuarios, data file, el nombre, en este caso data.hora y size 50M. También es sencillo ampliar el espacio. Esto utilizamos un comando que se llama alter table space y pues en este caso sería alter table space usuarios add data files data2.hora y el espacio que queremos agregar, que en este caso sería 25M. Aquí cada base de datos contiene un table space, comúnmente los llamamos system. Este es creado automáticamente al crear la base de datos. Aquí se contienen las tablas del diccionario de datos para la base de datos en cuestión. Aquí es muy recomendable que no carguemos los datos del usuario en System para poder dejarlos como un espacio de objetos del sistema, porque a la hora de estimar el espacio necesario para usar el table space sys-nsm hay que tener en cuenta que las unidades de programación PL/SQL, esto es el entorno de programación que nos proporciona Oracle, son almacenadas en la base de datos. Por ende, las tablas e índices se ubicarán en el table space indicado en el momento de su creación en la correspondiente sentencia create. Si no le decimos nada, pues se situarán en el table space por defecto asociado por el usuario creador. Bueno, el siguiente tema es el 3.1.1, que es la definición de espacio de almacenamiento. Para la definición de espacio de almacenamiento tenemos primero lo que es el almacenamiento físico de lo que son las bases de datos. En esto se puede decir que el almacenamiento de las mayorías de las bases de datos son almacenados en las llamadas memorias secundarias, que estas son, pues se puede decir, discos duros. Estas se almacenan en discos duros de memorias secundarias porque son demasiado grandes y no entrarían en la memoria primaria. Además, estas son más baratas que las memorias primarias, por eso se utilizan en la misma. Y aparte que esas memorias secundarias funcionan mucho para lo que son los datos que son más permanentes. Y pues eso es porque la memoria primaria es muy volátil. Además,
lo que tiene es técnicas de almacenamiento y recuperación de base de datos. Estas técnicas son muy importantes porque permiten la velocidad de acceso y recuperación de datos. Estas técnicas son independientes de la base de datos, pero cuando se actúan de manera correcta, sirven para que dan mejores resultados y hacen que vayan determinado con lo que son la estructura de la misma. Bueno, el siguiente es el almacenamiento en archivos de las bases de datos. Lo que podemos definir aquí es que las bases de datos son almacenadas en lo que son llamados ficheros o archivos, pero estos tienen distintas formas de organizarse porque son en base a organizaciones primarias. Y las organizaciones primarias pues tienen distintas formas, como la que son archivos de montículo o no ordenados, que estos simplemente son colocar los registros en el disco duro sin un orden específico. Y con esto se hacen unos nuevos registros a lo que es el final del archivo. La siguiente forma de la organización es de archivos ordenados. Estos pues tienen un orden, como lo dice su nombre, y pues este hace que los registros tengan algún valor dependiendo de una clave, que esta pues es denominada por un campo y pues se define como clave de ordenación. Además, se tienen lo que son los archivos de direccionamiento calculado, que estos son dependiendo porque utilizan una función que se aplica en un campo específico para poder así hacer la colocación de los registros en disco. Los siguientes son los árboles B. Esta forma de organización se basa en una estructura de árbol para así poder colocar los registros. Y luego lo siguiente y último es la organización secundaria, que esta permite un acceso para que los archivos basados en campos alternativos sean más eficientes y así se puedan utilizar, en este caso, una organización primaria de archivos de manera más eficaz. El siguiente tema es el 3.1.2, que es definición y creación del espacio asignado para bases de datos. Como dijimos anteriormente, las bases de datos son almacenadas en ficheros o archivos, pero para poder especificar su tamaño, tenemos que decir dónde está la ubicación y todo eso. Se puede utilizar un default y estableciendo el tamaño, que en este caso si queremos poner 4, pondremos create database new pubs on default igual a 4. Además, el espacio es asignado por el DBMS, porque así se establece, y pues esto se puede establecer dependiendo de comandos que se pueden especificar. Además, la información va junto con la cantidad de espacio en cada uno de ellos para ser asignados en nuevas bases de datos. Y ya para situar la base de datos en dispositivos específicos, se le tiene que dar el nombre del dispositivo y dónde se desea almacenar. Además, tiene que decirse cuánto se tiene que dar de espacio. Y esto pues se hace con create database new db on my data igual a tanto. Y luego la cantidad solicitada de espacio se va a establecer de una manera que no está disponible, entonces se puede establecer así. Y luego pues la cantidad te dice que si no está disponible la cantidad de espacio, te va a decir la base de datos que te va a establecer un cierto límite de espacio para poder definirlo. Y así pues ya te dice cuánto espacio te recibió en cada base de datos que tienes y te lo muestra. Así se va estableciendo y se crea la definición de los espacios dependiendo de las bases de datos que tú tengas. El tema siguiente es el 3.1.3, que es bitácoras. Las bitácoras son estructuras que funcionan para grabar las modificaciones que se realizan en las bases de datos. Y para esto se toma lo siguiente, que es el nombre de la transacción, que se puede decir que es el nombre de que se realizó la operación de la escritura. También se necesita lo que es el nombre del dato, que es prácticamente el dato escrito. Y luego está el valor antiguo, que es el valor antes de la escritura, y el valor nuevo, que es el valor después de la escritura. Y pues pues aquí abajo hay unos ejemplos de cómo se lee una bitácora. En este caso es SHA, MySQL, Vim, MySQL, HLocalhost, uroot, bitácora.txt. Y pues ya, pues como se dice, la bitácora funciona para eso, que es para insertar, eliminar y modificar lo que son las tablas de las bases de datos. Y pues para poder así realizar una bitácora de manera correcta es necesario utilizar un trigger, que para eso es ejecutar dependiendo de una operación, y ya pues dependiendo de las operaciones que se realicen, pues se pueden trabajar las bitácoras.
Bueno, ahora tenemos el punto 3.1.4, que son las particiones. Como se dice, una partición de un disco duro básicamente es la división lógica que se da a una unidad física de almacenamiento, por ejemplo, un disco duro o una unidad flash, en la cual se alojan y organizan todos los archivos mediante un sistema de archivos. Aquí tenemos varias características de las particiones, donde toda partición pues tiene su propio sistema de archivos, que es un formato que existen varios tipos de formatos. Generalmente casi cualquier sistema operativo interpreta, utiliza y manipula cada partición como un disco físico independiente, pero esto no es así. Esto nada más es lógicamente, no físicamente. Los diferentes esquemas de particiones pueden ser MBR, Master Boot Record, o GPT with Partition Table, que son los más usados y más conocidos. Cuando tenemos un espacio no asignado en un disco, no es una partición. Por lo tanto, no puede tener un sistema de archivos. O sea, si se tiene un espacio y no está asignado, no significa que no exista una partición, simplemente no hay información, pero la división está ahí. Existen múltiples sistemas de archivos, que puede ser el FAT, el NTFS, el FAT32, el EXT2, el EXT3, el EXT4, el BTRFS, el FETFS, el RAZERFS, el Razer 4, entre muchos otros. Normalmente en Windows, las particiones reconocidas son identificadas con una letra seguido por un signo de doble punto. En este ejemplo, el disco duro local está con una letra C. Si de ese disco duro nosotros hacemos una partición, puede tener la letra D o puede tener la letra E. Prácticamente todo tipo de discos magnéticos y memorias flash, como pendrives, pueden particionarse. Y hablando de los sistemas Unix o Unix-like, las particiones de datos son montadas en un mismo y único árbol jerárquico, en el cual se montan a través de una carpeta, que es un proceso que solo el superusuario puede realizar. También tenemos lo que es el sistema RAID, que se llama Redundant Array of Independent Disks. Esta es una forma de almacenar los mismos datos en diferentes partes de múltiples discos duros para proteger los datos en caso de fallo de una de las unidades. Este sistema se ve mucho en los servidores, ya que es más eficiente, más eficaz y más seguro. La RAID funciona al colocar los datos en varios discos y permitir que las operaciones de entrada y salida se superpongan de manera equilibrada. Además, las matrices RAID aparecen en el sistema operativo como un único disco duro lógico. Sin embargo, esto no es así. Es un conjunto de discos donde se guarda la misma información para si falla uno, pues se tenga respaldo en otro. Muy bien, ahora tenemos lo que es el 3.1.5, que son los espacios privados. Un espacio privado permite que los administradores y redactores gestionen el conjunto de datos del sitio. Normalmente a los espacios privados se les conoce como paneles de control, que estos sirven como puerta principal o recibidor de una base de datos, en el sentido de que dirigen a las personas hacia determinadas tareas. Como lo vemos en la imagen, aquí tenemos lo que es un ejemplo de un espacio privado o de un panel de control, que en este caso es el de PHP-MyAdmin. Y como ya hemos visto anteriormente en algunas prácticas que hemos hecho, en lo que es la página de inicio, tenemos a un lado todas las bases de datos, tenemos la consola SQL, tenemos para crear nuevas bases de datos, insertar datos, etc. Eso es un espacio privado. Ahora tenemos lo que son los espacios para objetos. Los DBMS se basan en archivos para almacenar datos, y estos archivos o conjuntos de datos residen en medios de almacenamiento o dispositivos, que es lo que hemos estado viendo en el transcurso de la exposición. Una buena parte del trabajo del DBA, que es el administrador, implicará la planificación para el almacenamiento real de las bases de datos. El rendimiento de esta base depende mucho de la entrada y la salida al disco, por eso es muy importante las particiones para las bases de datos, saber dónde se va a guardar cada archivo, en qué dispositivo, en qué partición, cuánto espacio se le va a dar, etc.
Algunos de los DBMS permiten el tamaño de los archivos temporales de expandirse y contraerse de forma automática. Esto pues es muy práctico, ya que no se le tiene que estar dando o cambiando manualmente el espacio donde se guardan los archivos, y esto cambia de forma dinámica. Existen muchos problemas de almacenamiento que deben ser resueltos antes de que un DBA pueda crear una base de datos. Uno de los temas más importantes es la cantidad de espacio para permitir la base de datos, que es lo que estábamos hablando. El cálculo de este espacio debe tener en cuenta, aparte de las tablas y los índices, el registro de transacciones, es decir, qué tan concurrido va a estar el sistema, o qué tanto se va a usar, para qué tanto se va a usar. Cada una de estas entidades probablemente requerirá un archivo separado o conjunto de datos para el almacenamiento persistente. El DBA debe separar en diferentes discos a los archivos para mejorar el rendimiento, para separar índices de datos o para aislar los logros en otro disco. El siguiente tema es el 3.2, que es segmentos. Un segmento es aquel espacio que se reserva para la base de datos dentro de un data file, el cual se puede utilizar por solo un objeto. Así, una tabla o cualquier otro objeto dentro de la base de datos está dentro de un segmento y nunca va a salir de él, ya que si la tabla crece, el segmento crece de igual manera. Se puede decir que un segmento es a un objeto de una base de datos como un data file a una table space. El segmento es la representación física, a diferencia del objeto, que es la representación lógica. Un segmento está construido por secciones llamadas extensiones. Esto ya lo habíamos visto ahorita con nuestro compañero Kenneth, que son conjuntos contiguos de bloques Oracle. Una vez que una extensión existe en un segmento, no puede almacenar más datos. El segmento obtendrá del espacio de tabla otra extensión. Existen 4 tipos de segmentos, los cuales son de datos, índices, rollback, temporales y también de bootstrap. Otro punto es el 3.3, que es la memoria compartida. Una instancia de Oracle permite acceder a la base de datos Oracle y permite abrir únicamente solo una base de datos. Esta instancia está compuesta de procesos en segundo plano que administran y aplican las relaciones entre las estructuras físicas y las estructuras de la memoria. Existen 2 tipos de categorías, las cuales son el proceso en segundo plano obligatorios, que son la DBWN, la PMON, la CKPT, la LGWR y la SMON. Y las otras son las de segundo plano facultativas, que son la RCN, LMDN, RSO, TJQ0, LMON, SNN, TNNN, PNN, LCQN, QMNN. Además hay 3 tipos de memoria, que es la memoria compartida distribuida. Los sistemas de memoria compartidos distribuidos representan la creación híbrida de 2 tipos de computación paralelo, la memoria distribuida en sistemas multiprocesador y los sistemas distribuidos. Y luego, por su parte, la memoria compartida basada en páginas menciona que el esquema de DSM propone un espacio de dirección de memoria virtual que integra la memoria de todas las computadoras del sistema y hace uso para realizar, se usa mediante paginación. Las páginas quedan restringidas necesariamente a un nodo, por así decirlo. Cuando un programa intenta acceder a una posición virtual de memoria, se comprueba si esa página se encuentra de forma local, y de no ser el caso, se provoca un fallo de página y el sistema operativo solicita a la página el resto de los nodos. Y la última es la compartida basada en objetos. Una alternativa al uso de páginas es tomar el objeto como base de la transferencia de memoria. Aunque el control de la memoria resulte pues más complejo, más difícil, el resultado va a ser el mismo. También el tiempo modular y flexible, y pues permite la sincronización y el acceso para poder integrar eso limpiamente. Y el último tema es el 3.4, que son instancias múltiples.
Las instancias de motor de bases de datos funcionan con un servidor que controla todas las solicitudes de aplicación para trabajar con datos de cualquiera de las bases de datos que están pues ahí administradas. La conexión se ejecuta en una conexión de red si la aplicación y la instancia están en equipos independientes. Si la aplicación y la instancia están en el mismo equipo, o sea, la conexión SQL del servidor, se puede ejecutar como una conexión de red o una conexión en memoria. Cuando una conexión se ha completado, envía instrucciones como de transacción a SQL a través de la conexión hasta la instancia, lo cual permite que resuelvan las instrucciones de Transact SQL en operaciones con los datos y objetos de la base de datos. Si se concedieron los permisos necesarios para hacer esto, se puede iniciar la sesión y realizar el trabajo. Si no, pues no. Los datos recuperados se vuelven a la aplicación junto con cualquier mensaje como a un posible error. Bueno, pues por nuestra parte es todo.